clase, para que no se aburran y no solamente yo hable, vamos a ir preguntando. Y así van recordando, pues. ¿Qué desarrollamos la clase anterior? ¿Qué es lo que más recuerdas tú? Ya para, así, resumen. Para la introducción, química, varios biológicos, también. Hablamos de la vez que hubo escorbuto en un barco de organización y los 3 tratamientos. Y lo que más fue el cambio fue los ciclos, apoyados para que puedan sanar mucho más rápido. Muy bien, muchas gracias. Para ti, ¿qué es lo que más recuerdas de la clase? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Cómo relacionaban las eras con los paradigmas? Por ejemplo, la era estadística estaba relacionada al paradigma de los miasmas, ¿no? O como la era de las infecciones estaba relacionada al paradigma de los microorganismos infectados. Definición. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué más recuerdas? A ver, ¿me puedes ayudar? Sobre la actividad epidemiológica, por ejemplo, la persona, el lugar y también no recuerdo era el tiempo. Entonces, ¿cómo se relacionan estos 3 y los ejercicios que hicimos? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues. Entonces, miren, ya hemos hecho un recuerdo de todo lo que ha significado la clase anterior, donde hemos visto el devenir histórico de la epidemiología. No se han acordado de las definiciones de epidemiología, evidentemente es importante. Luego hemos hablado dentro del devenir histórico el experimento que desarrolló Lee para correlacionar la falta de cítricos y la presencia de escorbuto y la famosa triada epidemiológica. Eso no se olviden, yo les digo, por ejemplo, triada epidemiológica, tienen que recordar siempre. Cuando ustedes estén, y seguramente cuando están en su establecimiento de salud solos, ahí van a recordar, hay un brote, lo primero que tienen que hacer es definición epidemiológica. Lo que hizo John Snow en 1854, describir el tiempo, espacio y persona. Y a partir de ello, plantear las preguntas y responder. La respuesta a esas preguntas van a ser las hipótesis. En ese contexto vamos a desarrollar hoy día el tema de los famosos enfoques de la epidemiología y la historia natural de la enfermedad. El segundo tema, que es referido a la historia natural de la enfermedad, es un tema que ya ustedes han revisado, porque la historia natural de la enfermedad lo han desarrollado cuando han hecho el tema de salud pública 1. Nosotros le vamos a dar la perspectiva desde el punto de vista epidemiológico. Y vamos a ver cómo esta historia natural les va a servir a ustedes también cuando sean médicos o cuando estén llevando la parte clínica. Entonces, si le vamos viendo a la epidemiología la utilidad que tiene en el contexto en el cual ustedes se van a desarrollar como médicos, le van a ver la utilidad. Si lo hacemos tan rígido, en verdad uno dice, epidemiología, ¿para qué estudiamos epidemiología? Entonces, hoy vamos a desarrollar los enfoques de la epidemiología y para eso hemos estructurado el curso o la clase en términos, primero una pequeña introducción. Listo, estamos con la profesora, justo estábamos viendo el tema de los establecimientos de salud y ya espero que se lo van a enviar al delegado para que se los envíe a ustedes. Miren, yo siempre digo, haciendo un paréntesis, hay excepciones a la regla, siempre es así. En la curva de distribución normal que han estudiado ustedes en bioestadística, en esa distribución normal hay lo frecuente, pero hay temas infrecuentes. Esos temas infrecuentes lo consultan con mi persona, lo analizamos y si es pertinente se toma una decisión. Si no hay argumentos, queda como está. ¿Ya? Entonces también eso es importante. Entonces al delegado le van a enviar la otra lista y luego lo distribuyes a tus compañeros para que ya el día lunes puedan asistir a los establecimientos de salud y ahí los van a esperar los profesores. ¿Ya? Por eso venía la profesora Takuna, que es la que coordina el tercer año con todos nosotros. ¿Ya? Entonces les decía, vamos a hablar de una pequeña introducción. Ya, listo, gracias. Luego tenemos
Vamos a hablar de los principios y los diferentes enfoques de la epidemiología. Luego el famoso proceso salud-enfermedad, que como digo, han visto ustedes desde una perspectiva, la vamos a ver ahora desde la perspectiva epidemiológica. Luego los modelos del proceso salud-enfermedad y luego terminaremos con los niveles de prevención. Los niveles de prevención enmarcados dentro de lo que es la historia natural, para que ustedes puedan correlacionar la historia natural con los niveles de prevención. Y esta parte que vamos a desarrollar está inmersa dentro de la actividad número 12 y la actividad 13 que van a ustedes a preparar, que va a ser un trabajo monográfico, que va a ser el desarrollo de una presentación, un PPT, y luego una exposición. Y en ese contexto, lo primero que les pedimos es que desarrollen ustedes la historia natural de la enfermedad. Y ahí lo que les pedimos es de que no confundan historia natural de la enfermedad con niveles de prevención. Son cosas, si bien son complementarias, pero son diferentes. Bien, entonces vamos a empezar con un poco de introducción y decirles de que la epidemiología es una ciencia básica, eso es importante que recuerden, cuantitativa. Por eso que hay bastante información que vamos a manejar desde el punto de vista estadístico, que ya ustedes han desarrollado, pues, ¿no? Entonces, la epidemiología es una ciencia básica cuantitativa. Por lo tanto, tiene que ver con los aspectos de probabilidad, con los aspectos de estadística y con los aspectos del método de la investigación, metodología de la investigación. Que ya le dijimos, la metodología de investigación tiene que ver con lo que hemos hablado en la clase anterior, con el método epidemiológico. El método epidemiológico no es nada más que el método científico o la metodología científica. También el otro elemento que les dijimos, ¿no? Hablamos de que la epidemiología tiene como un elemento fundamental identificar la causa de las enfermedades. Y acá dice, método de razonamiento causal fundado en el desarrollo y comprobación de hipótesis. Entonces nosotros planteamos una hipótesis, la epidemiología nos da lo que nos permite es comprobar esta hipótesis y consecuentemente determinar que ese factor que hemos planteado que hipotéticamente produce un daño es un factor causal de la ocurrencia de ese evento. Y lo que nos va a permitir, ya otra cosa que no deben olvidar, que la epidemiología no simplemente sirve para contar muertos, enfermos, discapacitados, sino fundamentalmente intervenir y consecuentemente prevenir la morbilidad y la mortalidad. Y en ese contexto, ¿qué tienen por morbilidad? ¿Qué tienen por la morbilidad? ¿Qué es morbilidad? Así en una palabra, ¿qué es morbilidad? Morbilidad. ¿Qué es morbilidad? ¿Perdón? La enfermedad. La morbilidad es la enfermedad, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan morbilidad, estamos hablando de la enfermedad. Y recuerden eso, porque vamos a decir medidas de morbilidad. Cuando hablemos epidemiológicamente, de las medidas epidemiológicas, vamos a decir medidas de morbilidad. Entonces ya cuando usted dice morbilidad, medidas de enfermedad. Cuando hablemos de medidas de mortalidad, vamos a hablar de aquellas medidas de la muerte. Y ahí vamos a hablar de mortalidad per se, con una serie de tipos de mortalidad. Vamos a hablar de mortalidad bruta, mortalidad específica, mortalidad proporcional, y otra medida de mortalidad vamos a hablar de la letalidad. Entonces es importante que recuerden estos aspectos. También decirle que la epidemiología es una ciencia básica de la salud pública. Por lo tanto, es una herramienta de acción para la salud pública. ¿Por qué? La epidemiología, ¿qué va a hacer con respecto a la salud pública? Lo que va a hacer la epidemiología es generar la evidencia científica para decirle a la salud pública, mira, un factor de riesgo para que se produzca cáncer de pulmón es que fumen. Entonces, salud pública, ¿qué acciones debemos de tomar para evitar que la gente tenga cáncer de pulmón? Eso es lo que hace la epidemiología en el contexto de la salud pública, generar las evidencias para que la salud pública intervenga, ¿no? Dice acá, una herramienta de acción
que permite promover y proteger la salud de las personas basado en la ciencia y el razonamiento causal y una dosis de sentido común práctico. Vamos a la epidemiología, va a generar evidencias de que una prueba diagnóstica es adecuada para hacer tamizaje, por ejemplo. Tamizaje nos referimos para la identificación precoz de los casos. Y esa palabrita que dice acá, y un sentido común práctico, va a permitir de que a partir del conocimiento, primero, de que si esta enfermedad es prevenible, haré el diagnóstico, o tratable, ¿no? Porque si yo tengo una prueba diagnóstica que identifica precozmente un daño, pero este daño no puede ser tratado, evidentemente no va a tener utilidad esta prueba diagnóstica. A eso se refiere el tema de una dosis de sentido común práctico. Dicho de otra manera, utilizar las herramientas epidemiológicas o las evidencias epidemiológicas teniendo en cuenta el concepto de efectividad. También la epidemiología está vinculada a toma de decisiones políticas. Esto ya lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de las aplicaciones administrativas, la epidemiología está inmerso en el tema de decisiones políticas. Una de esas decisiones políticas es la que tuvimos, y a veces son decisiones políticas equivocadas. Cuando se eligió una prueba serológica para el diagnóstico de COVID, por ejemplo. Esa fue una decisión política inadecuada. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero utilizar una prueba para identificar a los pacientes, para tomar acciones, en este caso era para aislar al paciente y evitar que contagie a los demás, una prueba serológica no es adecuada. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero identificar precozmente a una persona, tengo que utilizar una prueba altamente sensible, lo cual no fue esa famosa prueba serológica, que hasta ahora trae cola, pues, ¿no? Ustedes han visto de que había una denuncia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la epidemiología no dice, pero a veces la parte epidemiológica no va de acuerdo con las decisiones políticas. En este caso, se tomó una decisión política que no estaba de acuerdo con las evidencias, ya que una prueba serológica sirve para ver la prevalencia, sí, sirve para ver la prevalencia, pero no nos permite identificar precozmente a una persona con la enfermedad y consecuentemente evitar que contagie. Entonces, también está vinculada con las decisiones políticas adecuadas, con la planificación sanitaria y consecuentemente permitiendo un amplio conocimiento integrador de los factores hereditarios, biológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales. Por lo tanto, la epidemiología lo que genera es evidencia científica que permite diseñar y ejecutar, lo que les decía, estrategias eficientes y eficaces. No les voy a... ¿Qué entienden por una estrategia eficiente y una estrategia eficaz? A ver, vamos ahí. Eso también lo han hecho, ¿eh? Y esos deben ser conocimientos previos que tienen ustedes. ¿Qué entienden por eficiente y eficaz? A ver, ¿quién nos ayuda? Levanten la mano, para no estar preguntándoles uno por uno. ¿Qué es una... A ver, ¿qué entiendes por una estrategia eficiente y eficaz? Hacer una investigación de la manera correcta. Si es correcta, ¿qué sería? ¿Eficiente o eficaz? ¿Ya? Entonces su compañero es eficiente en términos de trabajo y eficaz en términos de persona. ¿Tú qué entiendes por eficiente y eficaz? Puede ser con un tiempo determinado y eficiente con los recursos que podamos tener Listo, yo creo que tu compañero nos ha... Yo le voy a poner un ejemplo de eficaces. Yo voy, pues, en términos prácticos, ¿eh? Yo empiezo a estudiar medicina y acabo siendo médico en 10 años. ¿Qué soy, eficiente o soy eficaz? Eficaz, ¿no? Eso, soy eficaz. En cambio, la eficiencia tiene que ver con los recursos. Exacto. O sea, yo ingresé y en los 7 años cumplí. Eso es ser eficiente. Entonces, la eficiencia está relacionada, cuando ustedes escuchen el concepto de eficiencia, está relacionada con el uso de recursos. O sea, lograr el objetivo con los menores recursos, eso es eficiencia.
Mientras que eficaz es lograr el objetivo. Pues, sí, hoy yo soy médico. ¿Cuánto demoran? 10 años. Ah, ya eres eficaz, pero no has sido eficiente. Porque has gastado más frente a otro estudiante que usó menos recursos y logró el objetivo. Entonces, ¿para qué? Para la prevención y control. Eso también son dos conceptos que deben de recordar, prevención y control. Prevención es cuando no está la enfermedad y control cuando ya ocurrió el daño. Cuando ocurre el daño hablamos de medidas de control. Hubo un brote, eso hacemos control. Antes de que ocurra el brote, desarrollamos acciones para evitar la ocurrencia, hablamos de prevención. Bien, también sus principios y métodos pueden ser aplicados a una amplia variedad de problemas en muchos campos. Y aquí está, descripción, dice descripción de los problemas humanos. ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de descripción de los problemas humanos? ¿Qué se les debe venir a la cabeza cuando digo descripción de los problemas humanos? La famosa triada epidemiológica. Entonces, esa palabrita descripción, para ustedes debe decir, tiempo, espacio y persona. Entonces, la descripción en tiempo, espacio y persona de las poblaciones humanas. Luego, tiene que ver también con la investigación de procesos subyacentes y la búsqueda de asociaciones. Cuando hablamos de investigación de procesos y búsqueda de asociaciones, estamos hablando, la descripción responde a qué preguntas. Si hablamos de el tiempo, espacio y persona, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Y cuando hablamos de las asociaciones, hablamos de por qué. ¿Por qué ocurre esto? Dice, hay una asociación entre fumar, vamos a seguir con el ejemplo, fumar y hábito de fumar y cáncer. Y calculamos el RR y dice hay 5. Y estamos hablando de asociación. Y la asociación nos responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y ya yo les voy soltando estos aspectos, estos conceptos, porque cuando hablemos de epidemiología descriptiva vamos a responder a la pregunta ¿cuándo, dónde y quién? Y cuando hablamos de epidemiología analítica vamos a responder a la pregunta ¿por qué, por qué y por qué? Y ese por qué va a ser respondido a través de las asociaciones. Luego tenemos la interpretación y análisis de la información, teniendo la descripción epidemiológica y el tema de las asociaciones. Y finalmente, el uso de datos obtenidos y la información generada, y estamos refiriéndonos a la medicina basada en evidencia. Y el concepto de medicina basada en evidencias tiene que ver con los diferentes diseños que vamos a estudiar y fundamentalmente con lo que ustedes van a lidiar ahora, ¿no? Que son las famosas revisiones sistemáticas. Todo revisión sistemática. ¿Y qué dice? Son dos palabras ahora que escucho. La revisión sistemática dice esto. O lo otro, el up-to-date dice esto, ¿no? Entonces la epidemiología va a permitir que usemos esos datos en el contexto de la medicina basada en evidencia. Bien, entonces hemos hablado de todo lo que son los principios de la epidemiología, hemos hecho un recuerdo rápidamente y ahora vamos a hablar de los famosos enfoques de la epidemiología. Y los enfoques de la epidemiología surgen para responder esta pregunta. Van a ver, dice, la propagación del daño se hace sostenible, ¿desde cuándo? Desde que aparece más de un caso. Entonces tenemos y eso ocurrió en la pandemia, acuérdense. Un casito, un casito. A partir de ese caso aparece otro caso. A partir de ese caso aparece otro caso. A partir de ese caso aparece otro caso. Y se hizo la epidemia, ¿no? O la pandemia. Entonces, la propagación del daño se hace ostensible desde el momento en que se presenta más de un caso relacionado. Hubo un caso acá, vamos a suponer, esta es la población. Yo vine con influenza H1N1 y le contagié al delegado porque él se me acercó. Como yo caminé, contagié a uno, a otro. A partir de ese proceso, que yo empecé la enfermedad y contagié a uno y a otro, se hace evidente este proceso de transmisión. Y para explicar este proceso, ¿cómo explicamos que el profesor que vino enfermo contagió al delegado, contagió al estudiante tal? Para
Para responder a esa pregunta es que surgen los famosos enfoques epidemiológicos, ¿no? Frente a esta pregunta central de la epidemiología, ¿cómo se diseminan los problemas de salud? Surgen los famosos enfoques epidemiológicos. Entonces, el punto fundamental es responder por qué razones el profesor Mesarina contagió al delegado, contagió a los demás estudiantes con influenza H1N1. Estoy caracterizando, esto ocurre en la población. Y eso es lo que ocurre con la pandemia, y ocurre con dengue, y ocurre con influenza H1N1, y ocurre con toferina, y ocurre con sarampión, con todas las enfermedades transmisibles. Para responder a ello, tenemos que plantear una serie de enfoques. Y esos enfoques van a responder a esta pregunta: ¿por qué razones se propagó el daño? Esto es lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Apareció uno. Los brotes ocurren de la siguiente manera, como mejor dicho, las epidemias ocurren de la siguiente manera. Primero aparece un caso, a partir de ese caso contagia a otros y se configura un conglomerado que llamamos. La suma de conglomerados hacen un brote, la suma de brotes hacen una epidemia, la suma de epidemias hacen lo que hemos vivido, una pandemia. Y eso es lo que ocurre, pues, ¿no? Nos contagiamos unos a otros y eso tenemos que explicar. Y ahí está el ejemplo del famoso SARS-CoV-2. Por eso, entonces, el rol de la epidemiología, ¿cuál es? El rol de la epidemiología no es ver que se enferman y se mueren. Dice, sí, hay una pandemia, la epidemiología está feliz porque hay pandemia. No, la epidemiología tiene como rol fundamental identificar precozmente la ocurrencia de estos casos para intervenir. Pero ¿qué ocurrió con esta famosa pandemia? Lo que ocurrió fue que se permitió de que no solamente se convierta en un brote, sino una epidemia en la China y luego se disemine por todo el mundo. ¿Y por qué? Yo les digo, por eso les comento, ¿no? Ustedes seguramente de acá, el 10% hará epidemiología y salud pública, el resto va a querer ser cardiólogo, especialista en el brazo derecho, en mano, en pie, etc. Es así. Pediatra, pero ya no solamente pediatra como yo, seguramente ustedes van a ser gastroenterólogo pediatra, nefrólogo pediatra, cardiólogo pediatra, neurólogo pediatra. Pero si ustedes no reportan, las enfermedades se van a diseminar. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Ya no porque no se reportó, sino porque no se quiso que se conozca. ¿Por qué? También tienen que saber ustedes que cuando ocurre un evento en un determinado lugar, condiciona de que se afecten también los aspectos económicos. Entonces esa fue la perspectiva, ¿no? Y se sabe de que esto ocurrió, porque no ocurrió de noche a la mañana y fue una pandemia, ocurrió en un determinado lugar. Hasta ahora se discute cómo apareció el SARS-CoV-2. ¿Fue el murciélago que contagió al mamífero y luego en el mercado se contagiaron? ¿O fue que en un laboratorio estaban experimentando y el virus salió? No se sabe. Pero lo que sí es cierto es de que desde un inicio se fue mencionando de que habían estos problemas, pero no se reportó oportunamente hasta que se hizo pues una pandemia, ¿no? ¿Y por qué no se hizo el reporte? Porque como yo les digo, esto tiene connotaciones políticas, tiene también connotaciones económicas. Ejemplo, si ustedes revisan la gripe española, entre comillas, es lo mismo que ocurrió, es lo mismo. Si ustedes revisan todas las pandemias y comienzan a leer, es lo mismo que hemos vivido nosotros en su momento. Esa famosa gripe española, también saben ustedes que no fue la gripe española, pues, ¿no? Sino que se le puso el nombre de gripe española porque en ese momento España no estaba en el problema inverso de la guerra. Entonces dijeron, ya, pues apareció en España, pero no apareció en España. ¿Y por qué se tiene ese cuidado? Porque tiene connotaciones políticas y económicas. Es más, a partir de la epidemia, de esta pandemia de COVID, se ha quedado en que no se le debe poner el nombre de donde apareció, porque sea la gripe china, no, es porque dice que estigmatiza. Entonces,
Por eso se llama ahora SARS-CoV-2, sabiendo de que esta enfermedad ocurrió en China, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que para explicar estos procesos de transmisión de la enfermedad hay una serie de enfoques. Y dentro de esos enfoques tenemos el enfoque biomédico, el enfoque social y el enfoque histórico. ¿A qué se refiere el enfoque biomédico? Es el que van a usar ustedes, es el más frecuente, es el que más frecuentemente se utiliza, y se utiliza más porque es más fácil también de poner en evidencia, ¿no? Dice, sostiene que los problemas de salud se propagan debido a ciertas características de quienes padecen el problema. Ah, ellos tienen el problema porque tienen ciertas características que los hacen susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Y por lo tanto, estas características son esencialmente individuales, aunque también pueden ser grupales o ambientales. Eso nos dice este enfoque biomédico. A ver, se pasó. Ya nos hemos ido al ejemplo. No quiere retroceder. Bien, entonces el enfoque biomédico, en resumen, lo que nos quiere decir es que está centrado en los factores de riesgo. ¿Y qué paradigma tiene que ver con los factores de riesgo? ¿Se acuerdan? Clase anterior, paradigma. Cajas negras, ¿no? El enfoque biomédico se correlaciona con el paradigma de las cajas negras. Este enfoque biomédico nos dice de que las enfermedades ocurren porque existen factores de riesgo que hacen de que ciertas personas sean susceptibles de desarrollar una determinada enfermedad. Y dice, esta ha sido, y es todavía yo les diría, no solo es en pasado, sino esta ha sido, y es la forma clásica de aproximarse que ha usado la epidemiología y la que más se ha empleado en la actualidad. ¿Por qué? Porque es más concreto, es más objetivo, y además hay una serie de procedimientos técnicos que nos permiten identificar estos factores de riesgo. Y ahí está el ejemplo. Entonces, cuando ustedes tengan su examen, yo les digo, en el examen hay preguntas de baja complejidad, donde les vamos a decir, ¿cuál es el enfoque epidemiológico más utilizado? A, B, C, D, E, eso es memoria, ¿no? Conoce. Luego hay preguntas de mediana complejidad y de alta complejidad. Conoce, comprende y aplica. Entonces, de alta complejidad será esto, pues ustedes tendrán que leer y decir, dice, estudió un colectivo de 418 individuos de 18 a 60 años que fueron seleccionados, etcétera, etcétera. El objetivo es estudiar la relación entre los factores ambientales y el padecimiento de sobrepeso y obesidad en población adulta española. Los resultados obtenidos mostraron que el riesgo de presentar sobrepeso o obesidad fue mayor según aumente la edad. Y ahí estamos viendo lo que vamos a aprender más adelante. OR es una medida de la fuerza de asociación. Acuérdense, OR es una medida de la fuerza de asociación. No solamente de asociación, es una medida de la fuerza de asociación. Y nos dicen que el OR es de 5.96, con un intervalo de confianza 3.20 a 11.3. Eso lo han hecho en estadística y seguramente recuerdan, ¿no? Entonces el famoso intervalo de confianza. Ya les voy adelantando, vamos a revisar también más adelante. Cuando el intervalo de confianza no incluye a la unidad, decimos que el resultado del OR es estadísticamente significativo. O sea, el p-valor es menor de 0.05 para un 95% de confianza. Y ahí tenemos el otro, dice, las personas que habían realizado dieta de control de peso alguna vez, un OR 3.28, en los 6 fumadores 2.2, etcétera, etcétera. Entonces, si a ustedes les muestran este ejemplo, ¿a qué enfoque correspondería? Al enfoque biomédico. ¿Por qué? Porque nos están hablando de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cierto? Los factores de riesgo. A ver, vamos a hacer ahí. Luego tenemos el enfoque social. O sea, hay enfoque biomédico, enfoque social. Y el enfoque social, lean ya ustedes con detenimiento lo que está ahí, pero la esencia, ¿qué nos dice? El enfoque social tiene que ver con los famosos determinantes sociales. Entonces, a veces decimos, qué fácil, profesor, determinantes sociales, pero ustedes tienen que recordar, ¿qué son los determinantes sociales? A ver, ¿qué son los determinantes sociales? Eso ya han hecho ustedes también en salud pública. Yo les expliqué la semana anterior. ¿Qué son los determinantes sociales?
¿Son qué? ¿Recuerdan o no? Son aquellas, ¿ya? Son aquellas condiciones en la que la población está... vive, exacto, vive, se desarrollan. ¿Y cuáles son esos? A ver, algunos determinantes sociales. A ver, para ayudarte, hablamos de los determinantes sociales. ¿Con qué paradigma se correlacionan los determinantes sociales? Si acuerdas eso, si te acuerdas eso, ya estamos. A ver, ¿con qué paradigma epidemiológico? Epidemiológico, ¿no? Los determinantes sociales. Ecoepidemiológico, cajas chinas. ¿Se acuerdan, no? Cajas chinas. Entonces, ese enfoque social tiene que ver con los determinantes. Y ahí está lo que nos está diciendo su compañero, ¿no? Tiene que ver con el ambiente, desde los microdeterminantes hacia los macrodeterminantes. Los microdeterminantes referidos a la biología humana, los macrodeterminantes referidos a la salud, educación, ambiente social, ambiente biológico y esas cosas, ¿no? Entonces, este es el enfoque social que tiene relación con los famosos determinantes sociales y que si queremos correlacionar, lo correlacionaríamos con el paradigma ecoepidemiológico llamado también cajas chinas. Luego tenemos el enfoque social. El enfoque social, continuando, trata de establecer similitudes y diferencias en la estructura social, pues, determinantes sociales. Dice, tú tienes vivienda inadecuada, tu riesgo va a ser mayor de sufrir tal enfermedad que aquellos que tienen una vivienda mejor. Tú tienes un nivel educativo menor con respecto a otros, tu riesgo va a ser mayor respecto a estos problemas. O tu nivel social va a ser mayor, vas a tener más riesgo de desarrollar estas enfermedades con respecto a aquellos que tienen un nivel social menor. Asumen que los daños a la salud dependerá de cómo está organizada la sociedad y cuán extendidos se encuentran ciertos modos de vida nocivos, ¿no? Comen mucho, fuman mucho, no hacen actividad física y eso correlacionado con los determinantes sociales van a permitir de que ocurran ciertos daños o no. Y aquí está, dice, las condiciones materiales de la vida cotidiana que se generan en las categorías sociales tienen efectos sobre las condiciones de salud de las personas y las familias, las denominadas causas de las causas. Eso han visto ustedes, ¿no? O sea, lo que nosotros, y seguro que les han mencionado cuando han hecho salud pública, las causas, nosotros tenemos que intervenir sobre las causas de las causas. Si intervenimos sobre esas causas de las causas, vamos a contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad. ¿A qué me refiero cuando hablamos de las causas de las causas? A esos determinantes, macrodeterminantes, ¿no? Dice, viene un paciente con asma bronquial, por ejemplo, ya llega al hospital, ustedes están de blanquito, excelente, saben qué tratamiento, lo tratan bonito, etcétera, y lo mandan a su casa. Ese pobre vuelve a su casa y vuelve a esas causas de las causas. Y en su casa siguen cocinando con leña, por ejemplo. O no tienen las condiciones mínimas, pues, de saneamiento. Entonces, evidentemente, una vez que ustedes lo mejoraron, va a volver. ¿Por qué? Porque las causas de las causas van a intervenir para que se produzca nuevamente este evento de asma bronquial. Estoy hablando de asma bronquial, igualmente ocurre con diarrea, desnutrición. ¿No? Un paciente con diarrea, yo lo trato, viene deshidratado grave, lo trato, sale muy bien, va a su casa, no hay agua, no hay saneamiento adecuado, evidentemente va a ser nuevamente diarrea. Consecuentemente, si hace diarrea va a ser desnutrición, ¿no? A eso se refiere el tema de las causas de las causas. Finalmente, produce inequidades en salud. El objetivo fue de este estudio describir los determinantes sociales de salud en pacientes con tuberculosis entre tal fecha, y encontró que el 60% fueron hombres, edad promedio, etcétera, 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 tenían educación secundaria, estatus social, personas por vivienda, eso quiere decir hacinamiento, etcétera, etcétera. Entonces acá que estamos analizando los determinantes sociales. Esos que he puesto yo ahí en negrita: estado socioeconómico, vivienda, educación fundamentalmente. Entonces en este ejemplo lo que estamos viendo es un enfoque social.
donde estamos identificando de que los elementos que están involucrados para explicar la ocurrencia de las enfermedades son los famosos determinantes sociales. Luego tenemos el enfoque, antes, está muy apurado y a ver, ahí está. Luego tenemos el enfoque histórico. Entonces tienen enfoque biomédico, enfoque social y enfoque histórico. El enfoque histórico, ¿qué nos dice? O sea, ¿cómo se ha comportado la enfermedad en el devenir histórico-social? O sea, dicho de otra manera, la ocurrencia de ciertos hitos históricos que han condicionado en la ocurrencia de la enfermedad. ¿A lo largo de qué? A lo largo del tiempo. Eso nos dice el enfoque histórico-social. Y además nos enfatiza de que la ocurrencia de los eventos que afectan a la población están en el contexto de su desarrollo histórico. Entonces, ¿qué ocurrió en tal año y qué condicionó que tal enfermedad incremente o disminuya? A eso se refiere este enfoque histórico. Hay determinantes históricos y sociales que permiten de que aparezcan ciertos factores que condicionan la ocurrencia de determinadas enfermedades. Y lo vamos a ver acá. Los cambios ambientales, los cambios demográficos, los cambios económicos y sociales, ya vamos a hablar nomás de los cambios demográficos y ubicados en nuestro país. Cuando hablemos de transición epidemiológica, vamos a tener que hablar de transición demográfica. Y cuando hablemos de transición demográfica, vamos a tener que recordar de que la estructura poblacional está variando en el país. Si bien antes, cuando yo empezaba hace mucho tiempo a enseñar el curso de epidemiología, nuestra pirámide poblacional fundamentalmente estaba constituida por población joven. Ahora estamos en ese proceso de transición y la población adulta era mínima o adulta mayor. En este proceso de transición demográfica, lo que está ocurriendo es que la base, que son los niños y los adolescentes, se va disminuyendo, mientras que la población de adultos y de adultos mayores va incrementándose. Entonces, esos cambios demográficos van a explicar también los cambios epidemiológicos. Es obvio, yo le digo a ustedes, y les digo, miren, la epidemiología sirve hasta para que ustedes tomen decisiones para que cuando decidan, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Pediatra? ¿Ginecólogo? ¿Nefrólogo? ¿Reumatólogo? ¿Cardiólogo? ¿Geriatra? Hasta para eso sirve la epidemiología. Yo les digo, cuando ustedes terminen, seguramente la pediatría y la ginecología ya no va a ser tan importante. Lo que va a ser importante son aquellas especialidades que tengan que ver con enfermedades crónicas. Endocrinólogos vamos a necesitar, diabetes, por ejemplo, ¿no? La hipercolesterolemia, la obesidad, el sobrepeso. Geriatras, ni qué decir. Yo les digo, desde ahora, vayan pensando, ¿no? La profesión, o mejor dicho, la especialidad que va a ser más demandada en un futuro no tan lejano, va a ser la geriatría. Porque ya ustedes se van a ir dando cuenta, si son observadores, van por ejemplo, al banco, la cola de mayores dice, cola para preferencial, la cola preferencial es más larga que la de los jóvenes, ¿no? Y es la que más se demora. Entonces uno que todavía puede, se pone la cola de los que no es preferencial. Y es así, esa es la famosa transición demográfica que nos va a llevar a la transición epidemiológica. Entonces, en mi época, pediatría y ginecología eran las especialidades más demandadas. Hace 30 años, ¿no? Y para ser pediatra o ser ginecólogo, tenías que pelearla, pues, ¿no? En la residencia. O sea, tenías que tener buen promedio, tener buena nota. Ahora ya no es tanto, pues. Y ahora ya las especialidades son, como le digo, las que mencioné, y las otras que como hay tanta persona de edad que quiere mantener la juventud, las especialidades de cirugía estética o cirugía plástica, o las especialidades de dermatología.
Miren, cómo la epidemiología tiene que ver también con lo que ustedes tendrán que decidir. Y eso tiene que ver con, o sea, hago ese comentario porque eso tiene que ver con el enfoque histórico, porque tiene que ver con los cambios ambientales, demográficos, económicos y sociales que van a explicar la ocurrencia de los daños a la salud. Y estos cambios no solo afectan a las poblaciones, evidentemente, sino van a afectar a aquellos factores causales, pues no, afectan los factores causales y eso va a condicionar la ocurrencia de las enfermedades. Y este es un ejemplo de un enfoque histórico. ¿Cómo ha ido la evolución? Miren, la evolución de la tuberculosis en Inglaterra. La tasa de mortalidad, cómo ha ido evolucionando. Y han sido los cambios históricos sociales los que han explicado que la tuberculosis disminuya en Inglaterra. Y lo primero que impactó, miren, acá lo que les queremos decir es de que la quimioprofilaxis se identificó en los años 50 y casi ya antes de llegar al año 60 la vacunación con la BCG. Y pese a ello, la tuberculosis disminuía. ¿Por qué creen que la tuberculosis disminuía? Por los cambios históricos sociales. Mejoró las condiciones sociales, mejoró las condiciones económicas y consecuentemente la tuberculosis, antes de que exista el tratamiento contra la tuberculosis o la vacunación, ya la tuberculosis estaba disminuyendo. Entonces este es un enfoque histórico, cómo ha evolucionado desde 1838 hasta 1960 la tuberculosis. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con los cambios sociales, económicos, ¿no? En la medida que mejora la economía, evidentemente esta enfermedad, que es conocida como una enfermedad social, porque tiene aspectos que involucran a las condiciones sociales, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Acá un resumen de los diferentes enfoques. Ya dijimos, el enfoque más utilizado es el biomédico. ¿Por qué? Por su practicidad, por su comprensión y porque podemos todavía intervenir sobre ellos. Luego tenemos el enfoque social y el histórico. Y ahí tenemos el aspecto a considerar, la causalidad. ¿Cuál es la causa? Dicen en el contexto del enfoque biomédico, son causas específicas e interacción de factores. ¿Qué factores? Factores de riesgo. Mientras que en el enfoque social, les dijimos, son los determinantes sociales. En cambio, el enfoque histórico es el contexto histórico, natural y social. ¿Qué ocurre en el contexto histórico, natural y social en relación a la enfermedad? La metodología que usa el enfoque biomédico es la descripción y análisis de asociaciones. Por eso les decía, miren ASOR. Eso es la descripción y análisis de asociaciones. En cambio, en el enfoque social, la metodología es el análisis sociológico y antropológico. Y en el enfoque histórico, el análisis histórico. ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad a lo largo del tiempo? Y la aplicación, o sea, ¿cómo aplicamos esto, profesor? Usted me habla del enfoque A, el enfoque B, el enfoque C, ¿para qué me sirve? Para que apliquemos. ¿Cómo aplicamos? En el enfoque biomédico hacemos intervenciones específicas. ¿Qué es lo que más hacemos? Pues, ¿no? Dice, el factor de riesgo más importante para que se produzca cáncer de pulmón es fumar. Hay que intervenir sobre el hábito de fumar. Esa es una intervención específica. Mientras que el enfoque social es una intervención integral. Y la intervención integral está referida. El dengue se produce no porque te pica el zancudo, no porque hace calor, sino porque no tienes agua, por ejemplo, porque no tienes vivienda adecuada. Ya, entonces hay que hacer una intervención integral. Tengo que ponerte agua, tengo que ponerte una vivienda adecuada. ¿Para qué? Para evitar que prolifere el vector. A eso se refiere intervenciones integrales. Y en la aplicación del enfoque histórico son acciones de prevención a largo plazo. Entonces, causalidad, metodología y aplicación para cada uno de los enfoques. Y acá vamos a hacer la aplicación. ¿A qué enfoque corresponde? A ver, vamos, ahora sí, ya ustedes participen. Tenemos la teoría, tenemos el ejercicio. A ver, rapidito, al ojo. Biomédico, ¿por qué? Listo, entonces, causas específicas, interacción de factores.
¿no? Descripción y análisis de asociaciones, la metodología y la aplicación. ¿Por qué era biomédico? Los factores de riesgo, ¿no? Sobrepeso, obesidad, etc. Intervenciones específicas. A ver, vamos a ver este otro. Está fácil, ¿no? Está bien, por eso le voy a ver este de acá. Al toque, lectura rápida. Ya. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, está muy bien. Al ojo, ¿no? En el examen ya van a... O sea, ahora es fácil, ¿por qué? Porque estamos en una secuencia, que el examen viene... No, está bien, pero no, pero si entienden, al toque la sacan. ¿No? Determinantes sociales y las intervenciones integrales. Y este último habla, siguiendo, continuando con la secuencia social. Y este ya facilito van a sacar. Este ya se pasó tan rápido que ya. A ver, ya está el contexto histórico social, ¿no? Miren, estamos viendo acá la evolución de los casos de dengue, introducción de serotipos en el Perú, y miren lo que nos van diciendo. Entonces, a lo largo del tiempo ha ocurrido esta eventualidad. Entonces, es un contexto histórico-social, análisis histórico, y lo que vamos a hacer es acá prevención a largo plazo, ¿no? La causalidad, la metodología y la intervención. Bien, entonces, si han entendido esto, ya tienen aprobado este capítulo, pues, ¿no? Porque el examen se les va a preguntar, yo les digo, preguntas de alta, mediana y baja complejidad. Las de alta complejidad son las que les ponemos ejercicios para que ustedes identifiquen seguramente a qué enfoque corresponde, ¿no? Entonces ya, si tienen el conocimiento, por eso les digo, si tienen el conocimiento teórico, rápidamente dicen, mira como su compañera, el profesor está jugando conmigo, ahí los factores de riesgo, esto es enfoque biomédico, ¿no? Ahí dice determinantes sociales, enfoque social. Ahí veo que a lo largo del tiempo, ese es enfoque histórico. Listo. Eso que traduce que han aprendido. Y eso, como yo digo, si logran que todos los que están acá, todos los que están presentes, aprueban, yo feliz. ¿No? Porque quiere decir que se ha logrado el aprendizaje, no que el profesor les ha dado las preguntas o las respuestas, ¿no? Y seguramente los que no están serán los que probablemente son los que no aprendan y consecuentemente no aprueben. Ahora vamos a recordar este tema del proceso salud-enfermedad. Y el proceso salud-enfermedad es una síntesis de un conjunto de determinantes que operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de riesgos y potencialidades. Y estos riesgos y potencialidades van a definir o van a caracterizar un perfil de enfermedad, perfil o patrón de enfermedad, ¿no? Ya acá usualmente tenemos este tipo de enfermedades. La primera enfermedad, infección respiratoria, no, ahora es diferente, accidentes de tránsito, tuberculosis, luego sigue infarto de miocardio, eso es lo que es, a eso se refiere este famoso proceso salud-enfermedad, donde nos identifican aquellos riesgos y potencialidades que se van a manifestar en forma de daños a la salud. Y por lo tanto, el proceso de salud es una secuencia de eventos previsibles, sociales e históricamente determinados. Esto sí es importante que consideren ustedes, que la determinación no indica fatalidad, sino probabilidad. Entonces hay un concepto fundamental, decirles que la epidemiología es una ciencia probabilística. No es que dice, ya usted fuma y le va a dar cáncer de pulmón. No es así. Porque a veces ocurre, ya de manera anecdótica, ¿no? Una persona vive con un conocido que fuma. Y justamente el que no fuma se muere. Dice, se murió de cáncer. Y dice, yo fumo y no me da cáncer. Sí pues, no te da cáncer. Pero la probabilidad que te dé cáncer es más alta que al que no fumaba. Eso no quiere decir que el que no fuma no va a tener cáncer. Ahí el concepto que yo les digo, de que la epidemiología es una ciencia probabilística. Aquel que fuma tiene 3 veces
el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón frente a aquel que no fuma. Entonces, si se mueren 100 de cáncer de pulmón, seguramente 95 son fumadores y 5% no son fumadores. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón no solamente tiene que ver con el hábito de fumar, sino con otros factores. ¿Ya? Entonces, es importante también que sepan eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno hace epidemiología, yo recuerdo, yo trabajo en el hospital, yo les digo, les comenté, soy jefe de la oficina de epidemiología, el director me dice, ya se acaba el brote de sincicial respiratorio, o cuándo se acaba, me dicen, ¿no? Difícil decir, pues no. Entonces, lo que nosotros decimos, la probabilidad es que hasta fines de este mes todavía tengamos un número incrementado de casos. A partir del próximo mes, la probabilidad es de que ya no tengamos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un brote de sincicial respiratorio y por lo menos hasta hace 2 semanas los hospitales estaban súper saturados de pacientes pediátricos, en pediatría, ¿no? Estado de pediatría, ¿no? Pacientes pediátricos con sincicial respiratorio. Entonces a veces el director quiere decir, ¿cuándo se acaba? Difícil, porque yo le diga mañana, pasado, en un mes, no. Entonces les hablamos de probabilidad. La probabilidad es alta de que de acá a 2 semanas ya no haya caso. Viendo que el comportamiento también de la enfermedad, pues no, porque uno no tiene una bola mágica. Entonces, eso es importante también que entiendan, que la epidemiología es una ciencia probabilística. La otra cosa que deben entender es de que el proceso salud-enfermedad, como dice así, es un proceso, pues, ¿no? No es que yo hoy día estoy bien y mañana estoy enfermo. No. Si yo voy a estar enfermo mañana o pasado, seguramente que hoy día vine ya con algunas molestias. Y se va a hacer evidente la enfermedad y consecuentemente me va a limitar en mis actividades más adelante. Entonces, eso es lo que caracteriza este gráfico, ¿no? Lo que nos dice, el estado de salud es de un estado de salud de bienestar máximo y que va disminuyendo. En la medida que disminuye, va a aparecer la enfermedad y la enfermedad no va a aparecer súbitamente, no va a aparecer progresivamente hasta que llega al máximo de la enfermedad cuando ya estamos imposibilitados. Y este proceso de estar bien o estar enfermo se va a correlacionar con esa gráfica final que dice capacidad de funcionamiento. Evidentemente, cuando yo estoy súper bien, mi capacidad de funcionamiento va a ser máxima. En la medida que mi salud va disminuyendo esas crucecitas, mi capacidad va disminuyendo. Y en la medida que la enfermedad va incrementándose el término de esas crucecitas, la capacidad de funcionamiento, de mi funcionamiento, va a ser menor. Entonces, no es que hoy estoy bien y mañana estoy enfermo. Eso también deben entender, de que la salud o enfermedad es un proceso continuo, que va desde un estado máximo de salud hasta un estado máximo de enfermedad. Y que eso se correlaciona con la capacidad de funcionamiento de nosotros. Entonces, llega un momento en que ya no voy a poder venir, estoy en cama. No viene el profesor, está enfermo, ¿no? Entonces ya tendrán que decir, debe tener 3 cruces de enfermedad, por eso no ha venido. Y su capacidad de funcionamiento se ha deteriorado. Esto también para decir lo mismo, ¿no? Que el proceso de salud o enfermedad es un continuo y hay 2 extremos. Hay la muerte prematura y el estado de salud positiva. El estado de salud positiva nos habla de un elevado bienestar. Y miren lo que dice, no solo físico, ¿no? Sino también mental y social. Y eso tiene que ver con la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es el completo estado de bienestar físico, social, ¿no? Y mental. Eso nos dicen que es salud. Salud no es no tener enfermedad, ¿no? Salud es tener un bienestar. Bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Y a partir de ello aparece la pérdida de salud que se expresa a través de signos, de síntomas y de incapacidad. ¿Qué es un signo? A ver, un ejemplo de un signo mejor. Un signo. ¿Qué es un signo? Es la expresión objetiva de algo, ¿no? Entonces, la fiebre puede ser un signo y un síntoma, ¿cierto? Dice, tengo fiebre. ¿Qué sería? ¿Signo o síntoma? Síntoma, pues no. Me tomo la temperatura 40. Ah, eso es un signo. Entonces el signo es objetivable, el síntoma es lo que siento, lo que yo siento, ¿no?
Y la incapacidad ya es la expresión máxima hasta que llegamos a la muerte prematura. Entonces dice, y hay una zona neutra, no es posible distinguir entre lo normal o lo patológico, y hay una serie de factores sociales que están inmersos en este proceso de salud-enfermedad. O sea, la salud-enfermedad no solamente es el microbio y el individuo, ¿no? Sino hay factores sociales que están inmersos. Eso que yo les decía, educación, ocupación, nivel de renta, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de modelos epidemiológicos del proceso salud-enfermedad. No lo vamos a abordar todos, vamos a abordar algunos que he considerado que son importantes y que ustedes deben de conocer. Tenemos el modelo ecológico o tradicional, que lo vamos a revisar. Tenemos el modelo holístico de Lalonde, que ustedes lo han revisado también. Lo único que vamos a hacer es recordar hoy día ese modelo. Luego el modelo de Dever, el modelo de Bloom, del ambiente de la salud, el modelo de los determinantes de salud de Tarlo. Cada uno, miren, cada uno de esos modelos, modelo determinante de salud de Dahlgren y Whittier, todos esos tienen más o menos la misma connotación, ¿no? Por eso que vamos a revisar nosotros fundamentalmente el modelo ecológico tradicional y el modelo holístico de Lalonde, y en base a ello se han generado los otros modelos, ¿no? El modelo de Dever, de Bloom, el de Tarlo y de Dahlgren y Whittier, ¿no? ¿Qué dice el modelo epidemiológico del proceso de salud-enfermedad desde la concepción unicausal? Este es un concepto que nos dice de que existe un microbio, y este microbio es el que produce la enfermedad. Es el famoso, cuando hablemos de causalidad, es el famoso modelo unicausal de la enfermedad. Microbio único para producir una enfermedad determinada. Y este modelo unicausal se sustenta en lo que también han revisado ustedes en microbiología seguramente, que es los... ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? De Roberto Koch. ¿No se acuerdan de Koch? Que nos decía de que debe haber un microbio específico para que se produzca la enfermedad. Este microbio debe ser aislado. Aislado el microbio debe producir los postulados de Koch. ¿Se acuerdan o no han hecho? No han hecho. Sí, han hecho. Por eso les digo, todos estos conocimientos previos los tienen que tener. Entonces, este modelo unicausal se sustenta en los postulados de Koch, que lo vamos a revisar un poquito adelante cuando hablemos de la causalidad en epidemiología. Lamentablemente, ya también lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con el devenir del conocimiento, ya muy pocas enfermedades podían, sobre todo las enfermedades crónicas, no podían ser explicadas por este modelo unicausal. Consecuentemente, tuvo una utilidad limitada. Este modelo unicausal fue, ¿quién nos dijo, quién puso en duda de que un determinado microbio producía una determinada enfermedad? Yo les comenté. ¿Cómo se llamaba? Goldberger. ¿Se acuerdan de Goldberger? ¿Y ahí qué cosa dijo Goldberger? ¿Qué enfermedad habló Goldberger? La plaga, pues, ¿no? ¿Producida por quién? Deficiencia de B3, claro, niacina, ¿no? Entonces, este modelo unicausal, en verdad, ya casi no es posible explicar la ocurrencia de enfermedades por este modelo unicausal. Y luego surge este modelo, el famoso modelo ecológico. Por eso les decía, diferenciemos la triada epidemiológica de la triada ecológica. En el modelo ecológico hablamos de la triada ecológica. Y en la triada ecológica hablamos de la gente, del huésped y del medio ambiente. Que es diferente a la triada epidemiológica, tiempo, espacio y personas, ¿no? Que nos permite hacer la descripción epidemiológica. En cambio, este modelo epidemiológico sustentado en la triada ecológica no nos permite hacer la descripción epidemiológica. Lo que nos permite es estructurar los diferentes elementos que están involucrados en la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, este modelo ecológico nos dice que hay un agente, hay un huésped y hay un ambiente. La alteración de estos elementos, ya sea porque el agente, y ahí está escrito, ¿no? Todos los elementos aumentan su resistencia. Por ejemplo, resistencia antibiótica por el uso irracional de antibióticos hace que los microbios sean resistentes.
Esto rompe el equilibrio, pues, en esta tríada ecológica. Esta ruptura del equilibrio genera la ocurrencia de enfermedad. O el huésped, cambios en el huésped, dice, paciente tiene inmunodepresión como consecuencia de una enfermedad debilitante, cáncer, vamos a decir, VIH, vamos a decir, diabetes mellitus. Ese desequilibrio va a desencadenar la ocurrencia de la enfermedad. O el ambiente, con un rol importante ahora con el tema de el famoso calentamiento global. Y ya lo vamos a padecer nosotros, ¿no? Y es más, ya lo estamos padeciendo. El año pasado hemos tenido temperaturas por encima de lo normal. Y así va a ser, tenemos que acostumbrarnos. Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas, pues, de prevención, ¿no? Ya han visto ustedes antes dengue, cuando decíamos, vamos a estudiar a un paciente con dengue, teníamos que decir, ¿usted viene de Piura? ¿No? Ya no tenemos que preguntar si es Piura. ¿Dónde vive? En Lima. Y en Lima, en todo Lima hay dengue. O ha habido, y el próximo año habrá más. ¿Por qué? Porque el cambio climático condiciona de que haya lluvia, de que haya temperatura. Estos factores intervienen sobre el vector de diferentes maneras y consecuentemente aumenta el riesgo o la probabilidad de tener dengue, ¿no? Entonces, cuando hay equilibrio entre los tres elementos, el agente, el huésped y el ambiente, no va a producirse la enfermedad. Cuando se produce un desbalance en estos elementos, va a ocurrir la enfermedad. Eso nos explica el modelo ecológico. Y este modelo ecológico van a verlo ustedes reflejado cuando hablemos de la historia natural de la enfermedad. Esto es lo que les he dicho, agente, huésped, hospedero, agente etiológico, una ruptura en cualquiera de ellos va a producir un desequilibrio y consecuentemente la ocurrencia de la enfermedad. Este es el modelo de los determinantes, de los campos de la salud. ¿Y ahí qué nos dice él? De que hay 4 elementos fundamentales: la biología humana, los servicios de salud, o ahí reflejado como organización de los servicios, el ambiente, que puede ser social, psicológico, físico, y los famosos estilos de vida. Entonces, este señor, Lalonde, lo que hizo fue estudiar ya eso lo saben también ustedes, también les han explicado de manera amplia. Yo les voy a resumir. En Canadá hizo un estudio, pues, ¿no? Para decir, cuáles son aquellos factores o aquellos elementos que están involucrados en la ocurrencia del proceso de salud-enfermedad, y dijo, son estos 4: biología, organización, ambiente y estilos de vida. Él avanzó algo más. Hizo esto, relacionó el peso que tiene cada uno de estos factores y los gastos que se hacen en salud. Y él dijo, miren, el peso relativo del sistema sanitario es 11% y miren lo que se gasta en el sistema sanitario, casi el 80%. Y vio de que los estilos de vida que tienen un peso del 43% se gastaba, creo que 2%. Casi nada, ¿no? Este estudio que hizo él sirvió para que se revolucione el sistema de salud de Canadá y se reformule, pues, ¿no? Que se redireccione el gasto en relación a los determinantes de la salud. Ese fue el gran aporte de Lalonde cuando hizo este estudio y permitió de que se reformule el sistema de salud en Canadá. Entonces, esos son los 2 modelos que les he querido mostrar, y en base a ello vamos a revisar esto de acá. Presten atención, ¿no? Porque a veces a ustedes se les pide de que elaboren la historia natural de la enfermedad y tienen dificultades. Les hemos puesto 2 enfermedades al final del curso, y el día que ustedes tengan seminario, los profesores van a mencionar que van a tener, miren, si la asignatura dura 13 semanas, van a tener 11 semanas, 10 semanas para elaborar su monografía, su PPT y su presentación de 2 enfermedades. Entonces no se descuiden, no dejen para última hora su trabajo. ¿Por qué? Porque los profesores tienen la misión de ayudarlos, pero ayudarlos a ustedes en la medida que ustedes soliciten la ayuda. Es más, les hemos puesto en nuestra guía de seminario en 2 sesiones que tienen que presentar sus avances. No es, miren, eso también a veces ustedes dicen,
nos piden avances y nos van a calificar. No, lo que queremos es que ustedes suban sus trabajos para que los profesores los ayuden a mejorar el trabajo que están elaborando. ¿Y para qué? Para que cuando ustedes expongan, conozcan y tengan pues una buena nota. Esa es la intención. En realidad no es de forzarlos, obligarlos, porque cada uno tiene que ponerse la obligación. Entonces, pero para eso tienen que desarrollar y recordar bien esto de acá que estamos viendo. Y miren, para definir la historia natural de la enfermedad, en términos sencillos, la historia natural es la evolución de la enfermedad sin intervención. Ya, en resumen, ya ahí está todo ya escrito, los cambios fisiopatológicos que suceden, lo que les gusta a ustedes, pues no, los cambios fisiopatológicos que ocurren en un hospedero susceptible expuesto a un agente, los cuales se expresan por una serie de manifestaciones clínicas que evolucionan libremente sin la intervención humana de alguna medida. Entonces, resumen, la historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin intervención. ¿Y qué será cuando intervenimos? A eso se llama curso clínico. Entonces ustedes dicen, yo lo que voy a ver en mi paciente es el curso clínico, ¿no? No voy a ver la historia natural. La historia natural será que ya te enfermaste, vamos a ver qué te pasa. A ver, ya pues se resolvió solo, se murió o quedó con secuela. No intervengo, eso se llama historia natural. Pero si yo intervengo, y es lo que usualmente hacemos, eso se llama curso clínico. Entonces el curso clínico es la evolución de la enfermedad con intervención nuestra. Mientras que la historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin intervención. ¿Y para qué le sirve? Ustedes dicen, profesor, estamos estudiando epidemiología. Le sirve para esto, miren. Screening, pruebas diagnósticas. Entonces cuando ustedes estén atendiendo a sus pacientes, van a pedirle glucosa, van a pedirle pruebas para el VIH, van a pedirle para ver si tiene COVID, ¿no? Y van a tener que conocer estos conceptos de pruebas diagnósticas. Para eso es útil. Para el tratamiento, si yo he diagnosticado adecuadamente a mi paciente, conociendo la historia natural, voy a poder darle un tratamiento adecuado y oportuno. Diagnóstico diferencial. Miren, si ustedes conocen la historia natural de la enfermedad, van a poder diferenciar bien si este es un dengue, o este es un Zika, o si esto es sarampión, o es una reacción alérgica. Les va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Cuarentena y aislamiento, también les va a permitir decir, este paciente tiene sarampión. Entonces lo vamos a tener que aislar tantos días. ¿Por qué? Porque el paciente con sarampión transmite la enfermedad hasta el 4º día de la erupción. Después ya no hay que aislarlo 10 días, no. Viene un paciente con varicela, señora, ¿sabe qué? Usted va a tener que su niñito no vaya al colegio, no, aislamiento, no vaya al colegio hasta el momento en que sus vesículas estén ya sequitas, estén en costra. Ya. Entonces si conocemos los aspectos de la historia natural, nos va a permitir para eso, para el aislamiento y cuarentena. O, vamos a decir, el periodo de incubación de la enfermedad es 14 días. Tú que estuviste en contacto con un paciente con una enfermedad, con COVID, por ejemplo, ¿no? Ese era el concepto. ¿Por qué el COVID tenemos que aislar 14 días? Porque el periodo de incubación es 14 días. Entonces, si estuve en contacto con un paciente con COVID, tengo que irme por 14 días, porque el periodo de incubación de esa enfermedad es 14 días. Entonces, miren, si yo conozco la historia natural de la enfermedad, voy a poder hacer cuarentena y aislamiento. Luego, el otro concepto, pronóstico, dice, tiene un cáncer de estómago estadio 1. Estos pacientes con cáncer de estómago estadio 1, el 80% se recupera, el 20% fallece, pues no, a los 5 años, por decir. Entonces, para el pronóstico también me sirve. Cuando yo tengo un paciente con un cáncer de determinada característica, si conozco el pronóstico a través de la historia natural, voy a poder dar una respuesta adecuada al paciente o a los familiares. Entonces, miren, esto ustedes dicen, epidemiología, ¿para qué me enseñan? Les sirve, pues les va a servir. Si ustedes conocen bien estas cosas, van a marcar la diferencia con aquel que no conoce adecuadamente estos conceptos epidemiológicos.
Para eso nos sirve la historia natural. Y en la historia natural tenemos dos periodos. Así, periodos, miren, periodo prepatogénico y periodo patogénico. En el periodo prepatogénico vamos a identificar los elementos de la triada. ¿Qué triada? Ecológica. No se olviden, no es epidemiológica, no todo es epidemiológico. En la historia natural, en el periodo prepatogénico, vamos a identificar la triada ecológica, lo que les expliqué: agente, huésped, medio ambiente. Si hay un equilibrio, no se produce la enfermedad. Se rompe el equilibrio, pasamos al periodo patogénico. Y en el periodo patogénico tenemos el periodo patogénico temprano y el periodo patogénico tarde. Acá lo vamos a ver más gráficamente. Ahí está, periodo prepatogénico, lo que les decía: triada ecológica, agente, huésped, medio ambiente, ruptura del equilibrio. Pasamos al periodo patogénico. Miren, esto lo he obtenido del MOPESE, de la primera edición me parece. Hay una edición del 2017. Está también estructurada la historia natural. Desde mi punto de vista, está un poquito compleja. Por eso que he dejado esta gráfica, ¿no? Para que entiendan más. La otra está un poquito desde mi perspectiva. Ahora, de repente, si ustedes lo entienden, excelente. Ya, pero por eso he dejado esta presentación. Entonces hay el periodo prepatogénico y luego vamos al periodo patogénico. Y ahí recordar lo siguiente: en el periodo patogénico hay una etapa subclínica y una etapa clínica. Y entre la etapa subclínica y la clínica hay una línea imaginaria que se llama horizonte clínico. En el horizonte clínico no hay signo, no hay síntoma, es una línea que divide lo subclínico de lo clínico. De lo subclínico, lo que deben acordarse fundamentalmente es el famoso periodo de incubación. Ahí ocurre el periodo de incubación en el subclínico. ¿Y qué está ocurriendo en el periodo de incubación? Lo que van a estudiar en fisiopatología todavía. Todavía, ¿no? Creo que, o ya. ¿Ya? Todavía. Van a llevar, creo que el próximo. No, ya, sí, el próximo van a llevar, pues. Entonces, en fisiopatología les van a explicar, les dicen, lo que ocurrió que el microbio, como SARS-CoV-2, hay un receptor de membrana, ahí se pegó el microbio, empezó por endocitosis, se liberó el ADN, usó el ADN del huésped y comenzó la transcripción. Todo eso va ocurriendo hasta que se rompió la célula, se diseminó. Todo eso ocurre en el periodo de incubación. Cuando aparece el primer síntoma, ya pasamos a la etapa clínica. Y cuando pasamos a la etapa clínica, hemos pasado eso que llamamos el horizonte clínico. Entonces, no se confundan, el horizonte clínico es una línea imaginaria que divide la etapa subclínica de la etapa clínica. ¿Ya? No hay síntomas, no hay signos, no hay nada. Simplemente nos dice que divide a lo subclínico y lo clínico. ¿Cuándo traspasamos el horizonte clínico? Cuando aparece el primer signo o síntoma. Y cuando aparece el primer signo o síntoma, ya estamos en etapa clínica. Luego viene la fase de resolución, y la fase de resolución tiene, ¿cuántas posibilidades tiene de resolverse una enfermedad? A ver, para que no se duerman, vamos a preguntar. ¿Cuántas posibilidades tú piensas que existe en una enfermedad en el proceso de resolución? Yo me enfermo, y luego que me enfermo, ¿qué me puede pasar respecto a mi enfermedad? ¿Cómo se resuelve? No, ¿cómo se resolvería la enfermedad? O sea, ¿cómo evolucionaría la enfermedad? Creo que me estoy expresando mal. O sea, ¿cómo evolucionaría finalmente una enfermedad? ¿Qué posibilidades existen cuando una persona se enferma de que termine la enfermedad? Ahí está, mejor así. Uno, que se sane, pues, ¿no? Completamente. La otra, que se muera. Y la otra, que quede con discapacidad, ¿no? Entonces, son tres posibilidades. Cuando uno se enferma, va a depender de la enfermedad. Cuando si es un resfrío, la posibilidad es que 100% se solucione, ¿no?
no va a pasar nada. Pero si el COVID, ahí hay una posibilidad de que se muera, ¿no? O que quede con secuelas, o que se recupere. Entonces esa es la fase de resolución. ¿Ya? Entonces, en el periodo clínico, perdón, el periodo prepatogénico, tenemos el subclínico, el clínico y la resolución. ¿Estamos? Y en base a ello es que se va a estructurar las medidas de prevención. Eso es lo que también quiero que entiendan. Cuando se le dice construya usted la historia cultural, es todo lo que está, lo que les he explicado, a prepatogénico y patogénico. Asociado a esos periodos existen las medidas de prevención. Y dentro de las medidas de prevención existe la prevención primordial, la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria, y gracias a que actuamos de manera inadecuada ha aparecido la prevención cuaternaria, ¿no? Antes se estudiaba la prevención terciaria, ahora hay prevención cuaternaria. Gracias a que a nosotros, a ustedes, futuros médicos, que cambiemos pues esto, ¿no? Entonces la prevención primordial está referida a la acción frente a aquellos factores circundantes a la enfermedad. Entonces dice, falta de educación es un factor circundante. Medida de prevención primordial, mejorar la educación. Dice, la vivienda inadecuada es un factor circundante a la enfermedad. Prevención primordial, mejoremos la vivienda. Contaminación ambiental es un factor que está alrededor, circundante a la enfermedad. Hagamos acciones para reducir la contaminación ambiental. Esas son medidas de prevención primordial. Luego tenemos medidas de prevención primaria. Ahí dice fomento de la salud, eso se llama también promoción de la salud. ¿Ya? Fomento de la salud o promoción de la salud. Y recuerden, todo lo que es promoción de la salud está referido a prevención primaria y está referido a todo lo que usted conoce como información, educación y comunicación, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, jóvenes, tenemos que lavar las manos antes de comer los alimentos, por ejemplo, ¿no? O en el hospital, hay 5 momentos para hacernos la higiene de manos. Eso se llama promoción. Protección específica. Ustedes están en el hospital y dicen, voy a tocar a mi paciente y me lavo las manos, eso se llama protección específica. Eso también tienen que recordar. A veces decimos protección específica y lo único que pensamos es la vacunación. No. Todo lo que nos dicen en la promoción y lo llevamos a acción es protección específica. Dice, cuando estés con tos, lo que tienes que hacer es cubrirte cuando tosas, ¿no? Eso es promoción. Cuando yo voy a toser y me cubro, eso se llama protección específica. ¿Ya? Luego tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, y el diagnóstico precoz está una palabrita que había ahí, dice utilidad, screening. Eso, screening, detección precoz. ¿Para qué? Para que intervengamos de manera oportuna a través de un tratamiento adecuado. Luego tenemos, eso sería prevención secundaria. Tercer nivel, diagnóstico precoz y tratamiento. Cuarto nivel, limitación del daño, que corresponde a prevención secundaria. Y finalmente, la prevención terciaria. Quinto nivel, rehabilitación. Entonces, resumimos. Hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hay 5 niveles. Primer nivel, fomento de la salud o promoción. Segundo nivel, protección. Tercer nivel, diagnóstico precoz. Cuarto nivel, limitación del daño. Quinto nivel, rehabilitación. Primer y segundo nivel corresponden a prevención primaria. Tercer y cuarto nivel a prevención secundaria. Y quinto nivel a prevención terciaria. ¿Estamos? Sí. No, es nombre propio. Prevención primordial es prevención primordial. Perfecto. La prevención primordial está referida a las acciones que tomamos nosotros en relación a los factores que están alrededor de la enfermedad. Pues decía, dice dengue, ¿no? El dengue está relacionado con la falta de abastecimiento de agua, ¿cierto? Ese es un factor que está alrededor de la enfermedad. No es per se que produzca la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la medida que debo aplicar ahí? Dice, el gobierno tiene que
desarrollar acciones orientadas al abastecimiento de agua en los lugares que no hay. Esa es una medida de prevención primordial. Igual, digo, educación, por ejemplo, ¿no? Educación es un factor, el nivel educativo influye en que se presente una enfermedad X. El Estado tiene que mejorar el nivel educativo para evitar la ocurrencia de esta enfermedad. Eso es prevención primordial. Y luego tenemos la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria está orientada, yo les decía, a lo que hacemos nosotros los médicos. A veces hay un concepto que conocemos como encarnizamiento terapéutico. El paciente ya va a morir y nosotros seguimos, ¿no? Ponle catéter, intubo, ponle sonda nasogástrica, ponle catéter urinario, ponle antibiótico, ponle, el paciente ya no hay nada que hacer. Eso es encarnizamiento terapéutico. La otra, voy por una neumonía, hazte tomografía, hazte resonancia magnética nuclear. Para evitar eso, que son acciones que no deberían hacerse en esas circunstancias, surge la famosa prevención cuaternaria. Muy bien. Esto para recordar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de punto crítico, esa bolita que está acá, roja, ese se llama punto crítico. Y el punto crítico está referido, o se refiere, a el momento más oportuno para dar el tratamiento a una persona. Y ese punto crítico debe estar más cerca del diagnóstico precoz que el diagnóstico usual. Luego tenemos otro concepto, que es el periodo de incubación. Eso sí, ustedes me ayudan. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que, ¿desde cuándo? Ya hasta primer signo o síntoma. Eso es. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que aparece el signo o síntoma. Luego hay otro concepto, dice periodo de inducción. ¿Qué tiene por periodo de inducción? Ese es un concepto un poquito complicado. ¿Por qué? Porque tiene dos connotaciones. O sea, una de las connotaciones la utilizamos desde la perspectiva de las enfermedades no transmisibles. Periodo de inducción en enfermedades no transmisibles tiene su similitud con el concepto de periodo de incubación en enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir? El periodo de inducción es el tiempo que transcurre desde que entran en concierto todos los factores hasta que aparece el primer signo o síntoma. Ejemplo, diabetes, ¿no? Diabetes, dice, hay presente familiar, aumenta la edad, eres obeso, y luego aparece la diabetes. Desde que han entrado en contacto todos esos elementos hasta que aparece el primer signo o síntoma, se llama periodo de inducción. Perfecto. Periodo de inducción es el tiempo que transcurre desde que los factores entran en contacto hasta que aparece el primer signo o síntoma. Luego el otro concepto que tenemos es el famoso periodo de ventaja. No de ventana, periodo de ventaja. Es el tiempo que transcurre, periodo de ventaja, es el tiempo que transcurre desde que se hace el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico usual. Les pongo un ejemplo. Dice, para que un cáncer cervix in situ se convierta en un cáncer avanzado, tiene que transcurrir más o menos 5 a 7 años. Ese periodo se llama periodo de ventaja. O sea, desde que hay un diagnóstico precoz hasta el diagnóstico avanzado, ese tiempo que transcurre del diagnóstico precoz hasta el diagnóstico avanzado, ese periodo se llama periodo de ventaja. Hay enfermedades que tienen un periodo de ventaja corta. Cuanto más corto es el periodo de ventaja, el pronóstico es peor. Yo siempre les pongo el ejemplo de cáncer de hígado, cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque el cáncer de hígado y el cáncer de páncreas se diagnostica cuando ya hay metástasis. Entonces va un paciente con ictericia y la comienzan a evaluar y dicen, tiene un cáncer
de hígado, pero el cáncer de hígado está con metástasis. Periodo de ventaja corto. Entonces, las enfermedades que tienen un periodo de ventaja corto, pero peor pronóstico que aquellas enfermedades que tienen un periodo de ventaja largo. Y el periodo de ventaja es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico avanzado. Acá, para resumir lo que les dije, los niveles de prevención, les decía, factores subyacentes, prevención primordial, periodo prepatogénico y periodo patogénico. Prevención primaria, secundaria,